Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del abdomen supremesocólico. La cavidad abdominal se encuentra limitada hacia arriba por este músculo en forma de tabique transversal que es el diafragma y hacia abajo por una línea que comienza en el promontorio sacro y que se continúa por la línea arcuata o línea arqueada del hueso coxal en su cara medial. Esta línea en su conjunto se denomina línea terminal o cresta terminal. Hacia abajo de esa línea terminal encontraremos a la cavidad pélvica. Por lo tanto, lo que encontramos aquí en este sector se corresponde con la cavidad abdominal. En el interior de la cavidad abdominal nos encontramos con una serosa que recibe el nombre de peritoneo, una serosa que presenta un compartimento símil a el pericardio, a las pleuras pulmonares o a la cápsula de Tenon o cápsula ocular. Esta serosa tiene forma de saco y se repliega sobre sí mismo para constituir diversos elementos que reciben el nombre de epiplones, mesos, ligamentos o fascias de coalescencia. Un meso se define como un repliegue peritoneal que va a unir una víscera, como por ejemplo aquí un asa yeyunal, o en este caso es el colon transverso, hacia la pared posterior del abdomen. Si hablamos del colon transverso, ese meso recibe el nombre de mesocolon transverso. Y aquí estamos viendo la extensión de ese mesocolon transverso. Este es entonces el plano del mesocolon transverso, que va a ubicar esta cavidad abdominal en una superior en un espacio superior que recibe el nombre de espacio supramesocólico, espacio supracólico o abdomen supracólico, y un espacio inferior, un segmento inferior que recibe el nombre de espacio infracólico o abdomen inframesocólico. Ese mesocolon transverso entonces va a llevar elementos vasculonerviosos en su constitución, en su configuración interna, uniendo el colon transverso a la pared posterior del abdomen, como vimos precedentemente. En ese abdomen supramesocólico, en el cual estoy haciendo aquí estos redondeles, nos vamos a encontrar con varias vísceras, vísceras que pertenecen pues a el abdomen supramesocólico. Y veremos pues al hígado, que aquí se encuentra rebatido hacia superior, a la vesícula biliar, a los elementos del pedículo hepático, al estómago, que aquí se encuentra resecado y lo único que llegamos a ver es su segmento craneal, que se denomina fondo gástrico o fundus gástrico, a la vesícula biliar, a la primera porción del duodeno, también llamada porción subhepática del duodeno, ampolla duodenal o bulbo duodenal, y a la primera porción de la segunda del duodeno, es decir, a la porción superior de la segunda porción del duodeno o porción descendente del duodeno. Estas vísceras van a formar parte, pues, de este abdomen supramesocólico que vamos a describir en la clase del día de hoy. El abdomen supramesocólico se va a encontrar irrigado principalmente por esta segunda rama colateral de la arteria aorta abdominal descendente que recibe el nombre de tronco celíaco o trípode de Haller. De ella van a derivar todas las arterias que se encargarán de la irrigación tanto nutricia como funcional de las vísceras presentes en este abdomen supramesocólico. Bien, aquí nos encontramos con la misma ilustración que vimos en la diapositiva anterior. Vemos el hígado rebatido hacia superior, a la vesícula biliar ubicada en la fosita ovoidea o fosita cística y al estómago con su serosa que lo reviste superficialmente. Allí la musculatura del estómago y el arco de la curvatura menor del estómago, arco arterial que se denomina término terminal, ya que se anastomosan dos arterias en este punto y allí se representa la finalización de esa arteria. Anastomosis término terminal. Esta región que vemos en este punto de la ilustración se denomina región celíaca de Luschka y se encuentra limitada inferiormente por la curvatura menor del estómago y posteriormente por las vértebras T11, T12, L1 y L2. Hacia anterior el límite de la región celíaca de Luschka se corresponde con el hígado. En esta región celíaca de Luschka, o región celíaca simplemente, vamos a encontrarnos a las estructuras del tronco celíaco o trípode de Haller, que ya mencioné anteriormente, y a las estructuras del plexo celíaco o plexo solar, que van a inervar tanto simpática como parasimpáticamente las vísceras de la cavidad abdominal. Bien, aquí la aproximación esquemática, visualizamos el estómago, la continuación del estómago con el duodeno. Aquí estaría representado entonces el píloro, esfínter anatómico que regula el paso de contenido desde el estómago hacia la primera porción del duodeno. Para que un elemento pase por este esfínter debe tener un diámetro aproximado de 2 milímetros. Aquí en la acodadura duodenal o en el marco duodenal visualizamos a la cabeza del páncreas que
se mete allí ya que se desarrolla embriológicamente desde el duodeno. Luego la extensión del istmo o cuello del páncreas, el cuerpo del páncreas y por último la cola del páncreas. La cola del páncreas se encuentra peritonizada, unida al bazo gracias al ligamento pancreático esplénico, a través del cual pasa, por ejemplo, la arteria esplénica hacia el hilio del vaso. Y luego vemos aquí a el hígado. Todo esto es la constitución del hígado que se encuentra tapizando, aparte del duodeno, su primera porción, al estómago y demás. Estas vísceras que vimos esquemáticamente van a estar irrigadas por el tronco celíaco o trípode de Haller. Ya tenemos un video elaborado sobre la anatomía del tronco celíaco, así que lo que haremos en la clase del día de hoy es ver, a grosso modo, las ramas principales de este tronco celíaco. El tronco celíaco, también llamado trípode de Haller, ya que deja 3 ramos terminales, va a dar las siguientes arterias. Hacia la izquierda deja la arteria gástrica izquierda, también llamada coronaria estomáquica, que tiene este trayecto que primero se dirige hacia arriba y hacia la izquierda y luego hacia abajo y hacia la derecha, encontrando allí a la curvatura menor del estómago. En este punto levanta y forma un pliegue que se llama pliegue gastroestomáquico o la hoz de la arteria coronaria estomáquica, la hoz de la coronaria estomáquica. Luego, también hacia la izquierda, va a dejar esta arteria cuyo trayecto es flexuoso o sinuoso, que se dirige hacia el hilio del bazo, y estamos hablando de la arteria esplénica o arteria lienal. Hacia la derecha deja un solo ramo arterial que se va a denominar arteria hepática común. De la arteria gástrica izquierda van a nacer varios ramos colaterales. Tenemos aquí un ramo que se llama gastroesofágico anterior o, por su nombre clásico, cardiotuberosofágica anterior, que se encarga de la irrigación del esófago abdominal y del fornix y fundus gástrico. Luego va a dejar hacia allí arriba un ramo para el hígado y deja las arterias esofágicas inferiores también. De la arteria esplénica van a nacer como ramos terminales 2 arterias que se van a dirigir hacia los polos o extremidades del vaso. Una arteria que se llama entonces polar superior y otra arteria que se llama polar inferior. Algunas veces desde la arteria polar inferior o desde el mismo tronco de la arteria esplénica nace un importante vaso que se va a orientar hacia la curvatura menor del estómago y que se llama arteria gastromental izquierda o gastroepiploica izquierda. De la arteria esplénica van a emerger unos ramos que son ascendentes y que se dirigen hacia la cara posterior de la cámara gástrica. En este caso visualizamos esta arteria que se denomina arteria gastroesofágica posterior o cardiotuberosofágica posterior. De allí también van a nacer los ramos gástricos cortos o gastros córticos de Carter. Aquí vemos la extensión de esa arteria que yo mencioné recién, que es la gastroomental izquierda o gastroepiploica izquierda, que va a encontrar allí a la curvatura mayor del estómago, por supuesto por detrás del páncreas. Descendentes, ramos descendentes de la arteria esplénica que se van a dirigir hacia la cola del páncreas, nos estamos refiriendo a los ramos pancreáticos descendentes de la arteria esplénica. De esta misma arteria esplénica nace un importante ramo nutricio para el páncreas y nos estamos refiriendo a la arteria pancreática magna o magna de Haller, que va a irrigar al cuerpo y la cola del páncreas. De la arteria hepática hepática común, perdón, que es un ramo del trípode de Haller o tronco celíaco, van a ser un ramo descendente que se denomina arteria pancreática dorsal, que luego se anastomosa con la pancreática magna. Ramos descendentes pancreáticos para el segmento de la cabeza, del cuello y de la apófisis unciforme o proceso unciforme del páncreas, también llamado páncreas de Winslow, páncreas menor de Winslow. Dijimos que estas 2 arterias se anastomosaban entre sí a través de una arteria que se llama pancreática inferior de Testín. Hacia abajo, desde la hepática común, nace un importante vaso que va a pasar por detrás del duodeno, por detrás del píloro, que se denomina arteria gastroduodenal. Un importante vaso que va a permitir las formaciones de las anastomosis pancreático-duodenales. De la arteria gastroduodenal va a salir un vaso colateral que se llama arteria gastromental derecha, que se va a anastomosar con la izquierda, rama de la esplénica o de la polar inferior, para formar el arco de la curvatura mayor del estómago. Aquí, de la arteria gastroduodenal, vemos la salida de la arteria pancreático-duodenal superior posterior. Esta arteria pancreático-duodenal superior posterior va a dejar ramos supraduodenales, que son ascendentes, y de esta arteria gastroduodenal van a ser también un ramo anastomótico para la pancreática inferior de Testín. A su vez, de la pancreático duodenal superior posterior sale un ramo que es para el conducto colédoco, es la arteria del conducto colédoco. Más adelante veremos la formación del conducto colédoco.
Del segmento terminal de esta arteria gastroduodenal, encontramos aquí la arteria pancreático-duodenal superior anterior, que representa el ramo terminal de la gastroduodenal. Bien, aquí entonces se van a formar estos arcos pancreáticos duodenales. De una arteria que nace entre la tercera porción del duodeno y el páncreas, que se llama mesentérica superior, van a nacer los ramos pancreáticos duodenales inferiores. Aquí vemos entonces al pancreático duodenal inferior posterior, representado en líneas entrecortadas, que se corresponde con la superior posterior, y aquí el ramo pancreático duodenal inferior a anterior. De esta manera, vemos allí la irrigación total del páncreas. Por último, dijimos que esta arteria era la hepática común. La hepática común, en el momento que deja la arteria gastroduodenal, pasa a denominarse arteria hepática propia. Y es esta arteria hepática propia la que llega a constituir al pedículo hepático y posteriormente llega al hilio hepático. Esta arteria hepática propia va a dejar un ramo izquierdo, perdón, va a dejar un ramo que se llama gástrico derecho, gástrica derecha, o antiguamente pilórica, que es anastomosa con la gástrica izquierda o coronaria estomáquica y forman el arco de la curvatura menor del estómago. Y luego deja los ramos hepáticos terminales. El ramo derecho de la arteria hepática propia, que va a dejar un ramo descendente para la vesícula biliar, la arteria cística, y el ramo izquierdo, que se distribuye hacia los lóbulos, hacia el lóbulo izquierdo del hígado y la mitad izquierda del lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Antiguamente el lóbulo caudado, denominado lóbulo de Spiegel. De esta manera cerramos entonces de manera rápida la constitución del plexo celíaco y la irrigación entonces de las vísceras de este abdomen supracólico o supramesocólico. Ahora bien, pasemos a hablar del hígado. El hígado es una víscera maciza, una víscera sólida, que va a tener un peso aproximado fisiológico de 1500 gramos o 1,5 kg. Este se ubica en el espesor del hipocondrio derecho, en el epigastrio, y puede llegar a la punta de su lóbulo izquierdo hacia el hipocondrio izquierdo. Se define a esta víscera como tóraco abdominal, ya que se encuentra cubierta por parte del arco costal. Aquí vemos el cartílago costal común, que se corresponde con el de la séptima costilla. Cuando se habla de la anatomía descriptiva del hígado, se le describen algunas veces dos caras y otras veces tres caras. Una cara superior, que se llama diafragmática, ya que está en contacto con el diafragma y con el receso subfrénico derecho, hasta el ligamento falciforme, sería esta porción del hígado. Y una cara inferior, que va a ser visceral, ya que colinda con las demás vísceras, y dichas vísceras van a constituir aquí las diferentes impresiones en la cara visceral del hígado, al igual que se evidencia, por ejemplo, en el bazo. Bien, este hígado se define como una glándula mixta ya que desempeña tanto funciones endocrinas como funciones exocrinas. La función exocrina está emparentada con la producción del jugo biliar y la función endocrina está emparentada con la liberación de glucosa a partir del glucógeno que se almacena en él. Aquí vemos a la cara visceral del hígado. En esta cara visceral del hígado podemos evidenciar, podemos presenciar a una especie de H que recibe el nombre de H hepática y está limitada por tres surcos principales. Un surco que se denomina surco longitudinal izquierdo, que va a estar representado por el conducto de Arancio y posteriormente en el adulto el surco de Arancio, que es un remanente embriológico de la circulación fetal, y hacia anterior por el ligamento redondo del hígado. Este es el surco longitudinal izquierdo. Entonces, aquí vemos el lóbulo izquierdo del hígado, lóbulo derecho del hígado. Hacia la derecha nos encontramos, aquí, hacia la derecha nos encontramos con un surco que se llama surco longitudinal derecho, que está representado por la fosilla ovoidea o fosilla cística, también llamada fosita cística, para la presencia de la vesícula biliar. Y aquí un surco transversal que recibe el nombre de surco transverso. Este surco transverso es efectivamente el hilo hepático, a través del cual llegan los elementos del pedículo hepático, es decir, el conducto colédoco, en realidad saliendo allí el conducto colédoco, la arteria hepática propia y la vena porta. Bien, ahora vamos a definir a la segmentación hepática. La segmentación hepática es de interés quirúrgico, ya que permite que el cirujano lleve a cabo la exéresis de un segmento disfuncional de la víscera sin afectar a los demás segmentos de la masa hepática. De tal manera puede sacar una porción del hígado y dejar que las demás porciones del hígado sigan funcionalmente intactas, funcionalmente indemnes. Bien, esta segmentación hepática se va a dar por la prolongación de este surco que habíamos mencionado como surco transverso. Este surco lo definimos como el surco longitudinal izquierdo y aquí vemos el surco longitudinal derecho. Gracias a este surco longitudinal derecho
Este segmento que se ubica hacia la derecha del surco longitudinal derecho va a ser el segmento derecho de la segmentación hepática. Y lo que se ubica hacia la izquierda va a ser el segmento izquierdo de la segmentación hepática. Esta línea, que era la prolongación transversal del surco transversal, va a permitir la definición de lo que queda por delante de ella como anterior y lo que queda por detrás de ella como posterior. Por último, esta línea que habíamos definido como surco longitudinal izquierdo. Aquí vemos entonces esta división de la segmentación hepática. Nos queda una sola línea divisoria que se define desde el borde anterior del segmento medial del hígado hacia el borde medial del hilio hepático o del surco transverso. Entonces aquí tenemos claramente definidos a estos segmentos hepáticos. El cirujano, por ejemplo, podría sacar esta parte, este segmento del hígado, dejando intacto a las demás porciones del hígado. Esta segmentación hepática va a dejar, pues, 8 segmentos hepáticos que son definidos desde el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel en sentido antihorario. Es decir, en este sentido se definen los 8 segmentos hepáticos. El primero es el que se corresponde con el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Este segmento se llama posterior paramedial o segmento 1 del hígado. El que se encuentra inmediatamente hacia la izquierda va a ser el segmento 2 o segmento posterior lateral. Hacia anterior vemos el segmento anterior lateral o segmento anterolateral, referenciado con el número 3, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado, el borde mitad anterior del lóbulo izquierdo del hígado. Y aquí, en el lóbulo caudado, nos vamos a encontrar con el segmento 4 o segmento anterior paramedial. El segmento 5 es el segmento anterior paramedial. El segmento 6 es el segmento anterior lateral. Y el segmento 7 es el segmento posterior lateral, ¿sí? Posterior derecho o posterior lateral derecho. Por último nos queda el segmento 8, que queda aquí definido. El segmento 8 no es evidenciable desde la cara inferior o cara visceral del hígado, sino que es evidenciable desde su cara superior, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. No se puede visualizar desde esta cara inferior, sino que se evidencia desde la cara superior, no se lo puede ver desde la cara inferior. Entonces, decíamos que teníamos el surco longitudinal derecho, surco longitudinal izquierdo. El surco longitudinal izquierdo se correspondía hacia posterior con el surco de Arancio en el adulto y hacia anterior con el ligamento redondo. La prolongación aquí del surco transverso. Y el surco longitudinal derecho, que lo habíamos visto, que se correspondía con la fosilla cística. Luego, esta otra línea de división para la segmentación hepática, que queda definida por la mitad del borde anterior del hígado hasta el borde medial del hilio hepático. Estos segmentos del hígado se definen en sentido antihorario con los nombres de posterior paramedial, posterior lateral izquierdo en este caso, anterior lateral izquierdo, anterior paramedial derecho, perdón, izquierdo, anterior paramedial derecho, anterior lateral derecho, posterior lateral derecho y posterior paramedial derecho. Esos son entonces los segmentos hepáticos. Se pueden quitar, se puede hacer la exéresis de hasta 4 segmentos hepáticos, dejando los demás funcionalmente intactos. La masa hepática y los hepatocitos luego van a crecer en la etapa postquirúrgica del paciente. Ahora bien, vamos a hablar de la vía biliar. La vía biliar es un conjunto de conductos que van a llevar la bilis desde la vesícula biliar o desde el hígado hasta la segunda porción del duodeno o porción descendente del duodeno. A su vez, tiene relaciones fundamentales con los conductos pancreáticos que veremos a continuación. Esquemáticamente, esto representa el estómago, duodeno, páncreas, aquí se forma el complejo duodeno-páncreas, y aquí vemos al hígado. De la configuración interna del hígado van a nacer dos conductos, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que se reúnen antes de la salida del parénquima hepático para constituir al conducto hepático común. El conducto hepático común va a recibir al conducto cístico, conducto que sale desde el cuello de la vesícula biliar, que va a llevar la bilis almacenada en la vesícula biliar hacia el conducto hepático común. La sumatoria del conducto cístico y el conducto hepático común van a dar origen al conducto colédoco que va a desembocar aquí en la segunda porción del duodeno o porción descendente del duodeno. Del páncreas salen variablemente dos conductos, uno que es el conducto pancreático principal o de Wirsung,
que se une a este conducto colédoco y va a constituir a la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, desembocando allí en conjunto en la segunda porción del duodeno, en la carúncula mayor. Esta secreción del contenido que viene del conducto pancreático principal y el conducto colédoco es regulada por una esfínter de fibras musculares circulares que se llama esfínter hepatopancreático, esfínter hepatoduodenal o esfínter de Oddi, con doble D por su eponimia. A su vez, tenemos aquí el conducto pancreático accesorio o de Santorini, que desemboca aquí en la carúncula menor, que se encuentra separado por 2 centímetros de la carúncula mayor. Esto es entonces la vía biliar. Tenemos una vía biliar intrahepática, que estará representada por los conductos hepáticos derecho e izquierdo y el hepático común, y una vía biliar extrahepática que está representada por el conducto cístico, el conducto colédoco y los conductos pancreáticos. El contenido de la vía biliar hepática justamente es la bilis, el jugo biliar, que permite la emulsión de las grasas en esta porción del intestino delgado, mientras que el contenido de los conductos pancreáticos van a ser justamente el jugo pancreático, que contiene, por ejemplo, a la amilasa pancreática o a la tripsina, enzimas que van a descomponer a las proteínas y a los lípidos. Aquí vemos ilustraciones que representan el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Se reúnen para la formación del conducto hepático común. Este conducto hepático común a su vez recibe desde el cuello de la vesícula biliar al conducto cístico y va a formar el conducto colédoco que desemboca aquí en la papila duodenal mayor o carúncula mayor, junto con el conducto pancreático principal o de Wilson. Aquí vemos este esfínter que hemos definido como esfínter de Oddi. Y aquí esta ampolla, esta porción que se forma aquí, es la ampolla de Vater, que es la comunicación entre el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. Bien, ahora hablaremos de unos espacios topográficos que se forman en la región subhepática, es decir, en la cara inferior o visceral del hígado. Estos espacios topográficos van a estar aquí constituidos en el pedículo hepático. El primero que vamos a describir fue definido por este autor, quien fue Jean-François Calot, quien en su tesis doctoral describe a este triángulo isósceles, ¿sí? Triángulo isósceles que vemos aquí en color rojo. Y va a tener 3 límites claramente visibles. El límite superior representado por la arteria cística. Recordemos que la arteria cística es rama de la rama derecha de la arteria hepática propia, que a su vez proviene de la arteria hepática común. El límite lateral se corresponde con el conducto cístico y el límite medial se corresponde con el conducto hepático común. Este triángulo se ve prolongado hacia arriba por otro que se denomina triángulo de Boudet o hepatobiliar, también llamado hepatocístico, que tiene exactamente los mismos límites excepto el superior. El límite superior, en vez de ser la arteria cística, va a estar representado por la cara inferior o borde inferior del hígado. En este triángulo hepatobiliar nos vamos a encontrar con elementos del pedículo hepático, es decir, a la arteria cística, que ya en vez de ser límite pasa a ser contenido, a la vena cística y a los elementos que provienen del plexo solar. A su vez también aquí podemos encontrar al ganglio centinela, también llamado ganglio de Montagne y Broca o ganglio de Broca, que es el primer ganglio a través del cual hace metástasis los cánceres hepáticos. Ahora bien, cuando pasamos a hablar del estómago, ubicado aquí en este abdomen supramesocólico, decimos que esta es una víscera que tiene forma de bota o forma de gaita, también definido con forma de letra J. Se le define una porción longitudinal y una porción vertical, separadas por una incisura que se llama incisura angular. Este estómago tiene la función de ser un reservorio transitorio de los elementos que provienen desde el esófago. Se le define aquí un segmento superior que se llama fundus o fondo gástrico, un segmento medio que se llama cuerpo y una porción distal que es la porción pilórica, que a su vez tiene al píloro y al antro pilórico o conducto pilórico. Este será entonces el conducto pilórico y aquí vemos al píloro. Este surco se corresponde con el píloro y representa la terminación del estómago y el comienzo del duodeno, primera porción del intestino delgado. Este estómago tiene varios reparos de su configuración externa. Aquí visualizamos esta incisura que se llama incisura cardial o incisura de His. Su segmento más superior se llama tuberosidad mayor o fornix y su segmento más caudal se llama tuberosidad menor. Se le describen también curvas. Aquí tenemos a la curvatura menor del estómago, en donde se inserta el aumento menor, antiguamente epiplón mayor. Este aumento menor va a estar constituido por 5 ligamentos. Y aquí visualizamos a 2 de esos 5 ligamentos. Uno que va desde la curvatura menor del estómago
hasta el hilo hepático, representado por ese surco transverso de la H hepática, que se define como ligamento hepatogástrico, y otro ligamento lateral que va desde el borde superior de la primera porción del duodeno hasta ese hilo hepático. Este ligamento se llama hepatoduodenal y es fundamental ya que en el espesor de este ligamento vamos a encontrar a las estructuras del pedículo hepático, es decir, arteria hepática propia, vena porta y conducto colédoco. Este aumento menor va a representar el límite anterior tanto del foramen omental o hiato de Winslow como de la bolsa omental o transcavidad de los epiplones. Aquí tenemos a la curvatura mayor del estómago, en donde se inserta el aumento mayor que está constituido por 7 ligamentos. Aquí vemos uno de ellos, que es el ligamento gastrocólico. Si quitásemos aquí al aumento mayor, veríamos al arco arterial de la curvatura mayor del estómago, constituida por las arterias gastroepiploicas derecha e izquierda. Recordemos que la izquierda venía de la esplénica o de la polar inferior de la esplénica, y la derecha provenía desde la arteria hepática propia o la arteria hepática común. Depende de la variabilidad anatómica. Es importante conocer en la semiología del estómago dos espacios topográficos en forma de, uno en forma de triángulo y otro en forma de semiluna o de media luna. El primero de ellos tiene forma de media luna y es este que encontramos aquí. Se denomina espacio semilunar de Traubé. El espacio semilunar de Traubé va a tener un límite medial y un límite lateral. El límite lateral está representado por el arco costal y el límite medial va a estar representado por una línea que va desde el quinto cartílago costal hasta la incisura angular del estómago. Este área es de importancia semiológica ya que aquí podemos realizar el timpanismo gástrico, ¿sí? También es llamada área de timpanismo gástrico o espacio semilunar de Traubé. Y a su vez también aquí se pueden evidenciar colecciones desde el receso costofrénico, ¿sí? El repliegue de la pleura pulmonar parietal. En este punto puede coleccionar en ese receso elementos purulentos. El otro espacio tiene forma triangular y se llama espacio de la B, que aquí lo podríamos evidenciar. Este espacio de la B va a tener como límites al arco costal superiormente e inferiormente su límite va a estar representado por el mesocolon transverso. Este triángulo de la B es la única porción o el único segmento del estómago que va a contactar, entre comillas, de manera directa con la cara anterolateral o pared anterolateral del abdomen. Entonces teníamos el espacio semilunar de Traubé, que es el área de timpanismo gástrico o el segmento donde el receso costofrénico puede coleccionar elementos purulentos, y el triángulo de la B, que es la única porción del estómago que contacta con la pared anterolateral del abdomen, es decir, estaría contactando allí con la celda rectal, en este caso suprapúbica. Bien, ahora hablaremos del complejo duodeno pancreático o complejo duodeno-páncreas. El duodeno, denominado así ya que tiene una longitud de 25 a 30 centímetros, es decir, 12 traveses de dedo, tiene forma de C, descubre una curva de concavidad superomedial. En esta curva de concavidad superomedial se va a incrustar, allí como vemos en esta ilustración, el páncreas, la cabeza del páncreas, parte del cuello del páncreas y su apófisis unciforme o proceso unciforme. Se van a encastrar de manera tal que describe la misma mecánica o la misma representación que una llanta sobre una rueda. Aquí vemos entonces al páncreas y al duodeno. Es como si fuese el páncreas la rueda y el duodeno la llanta. De tal manera se definen aquí dos tubérculos pancreáticos, un tubérculo pancreático anterior o de His y un tubérculo pancreático posterior. Este complejo duodeno-páncreas se define como un órgano retroperitonizado secundario o retroperitoneal secundario, ya que se encuentra adosado al peritoneo parietal a través de fascias de coalescencia. Lo último que vamos a mencionar sobre este duodeno es que se divide en 4 porciones: una porción superior, una porción descendente, una porción horizontal y una porción ascendente. La porción superior es la única móvil y es la única que no presenta pliegues mucosos duodenales. Se define como bulbo duodenal, ampolla duodenal o porción subhepática del duodeno. La porción descendente tiene la característica de la desembocadura de la vía biliar extrahepática, a través de la carúncula mayor y carúncula menor. La porción descendente va a encontrarse en un espacio topográfico que se define como el compás aórtico mesentérico de Wilkie, o simplemente compás aorto mesentérico, que va a estar definido hacia posterior por la aorta y hacia anterior por la arteria mesentérica superior. Cuando disminuye el ángulo del compás, se comprime esta porción del duodeno.
A su vez también en el interior del compás encontramos a la vena renal izquierda. La porción ascendente no tiene ninguna característica particular, ya no presenta una relación estrecha con el páncreas, y aquí tenemos a la terminación del duodeno, en esta flexura que se denomina flexura duodeno-yeyunal o ángulo de Tretz. Ángulo de Tretz en donde se inserta el músculo de Tretz o ligamento suspensorio del duodeno, músculo suspensorio del duodeno, que se va a encontrar dirigido hacia el pilar izquierdo del diafragma. Bien, dijimos que el complejo duodeno-páncreas es un órgano retroperitonizado secundario, ya que se encuentra adosado al peritoneo parietal posterior por fascias de coalescencia. Y son dos o tres las fascias de coalescencia importantes a conocer en el complejo duodeno-páncreas. Una desde anterior, que va a adherir al complejo duodeno-páncreas hacia la pared posterior del abdomen. Y es esta fascia que se define como fascia de Fredet o fascia de Toll 4. Hacia posterior es otra fascia que une al complejo duodeno-páncreas a la pared posterior del abdomen y se conoce con el nombre de fascia de Tretz o retroduodeno-pancreática. Por último, el segmento de la cola del páncreas se encuentra enlazada a la porción distal del colon transverso, porción izquierda del colon transverso y porción inicial del colon descendente, a la pared posterior del abdomen por la fascia de Toll 1, que aquí la podemos ver. Entonces, las fascias importantes para el complejo duodeno-páncreas son la fascia de Fredet, que une anteriormente, la fascia de Tretz, que cubre posteriormente, y la fascia de Toll 1, que cubre también posteriormente y une al colon transverso en su extremo terminal y a la porción inicial del colon ascendente, con el páncreas y con el duodeno. Por supuesto, hacia la pared posterior del abdomen. Muy bien. Y por último, el tema final que vamos a ver en la clase del día de hoy se corresponde con la bolsa omental o transcavidad de los epiplones. La bolsa omental es un receso ubicado en el interior de la cavidad peritoneal. Para comprender la bolsa omental es primero importante entender la disposición del peritoneo y entender los repliegues peritoneales. Aquí vemos la ubicación entonces de esta bolsa omental o transcavidad de los epiplones. Es un receso ubicado entre el estómago y el páncreas, a grosso modo. Por supuesto, tiene los límites más específicamente definidos. Esta bolsa omental va a tener una vía de acceso que se corresponde con el foramen omental o hiato de Winslow, que aquí lo podemos encontrar. Esta es la vía de acceso quirúrgica para la bolsa omental. En la bolsa omental se van a coleccionar, por ejemplo, en un caso de hemoperitoneo, sangre en este sitio, ¿sí? Sangre en la bolsa omental. Bien, ¿cuáles van a ser los límites de esa bolsa omental? Anteriormente, el límite va a estar representado por este segmento del aumento menor que definimos como ligamento gastrohepático, por la cara posterior del estómago y por un ligamento que se llama ligamento gastrofrénico, que pertenece al aumento mayor. Perdón, pertenece al aumento menor también. La cara posterior de esta bolsa mental va a estar dada por el páncreas, con su cuerpo, cola y cuello, por la arteria aorta y por la vena cava. El límite izquierdo, lateral izquierdo, va a estar representado por el bazo. Este límite es cerrado. Aquí se encuentra ocluida entonces esta bolsa omental. Y a su vez también aquí encontraremos dos ligamentos. Un ligamento gastroesplénico y un ligamento pancreático esplénico. El ligamento pancreático esplénico va a permitir el paso de los elementos esplénicos hacia el hilio del vaso. Estos dos ligamentos que definimos recién, ligamento gastroesplénico y pancreático esplénico, van a formar parte del aumento mayor. Son repliegues peritoneales pertenecientes al aumento mayor. El límite superior de este hiato, de este foramen mental o transcavidad de los epiplones, va a estar dado por el hígado. Y asociado a ese límite superior, tenemos al receso superior de la bolsa mental. Aquí vemos al receso esplénico de la bolsa mental que formaría parte, estaría asociado al límite izquierdo de la bolsa mental. Bien, y el límite lateral derecho en este caso es virtual, ya que se encuentra abierto y comunicado con el resto de la cavidad peritoneal o cavidad peritoneal mayor por el hiato de Winslow o foramen mental. Este foramen mental va a tener un límite anterior que está dado por el ligamento hepatoduodenal que contiene el pedículo hepático. Y posteriormente el límite está dado por la vena cava inferior, claramente que aquí la vemos. El límite superior de ese foramen mental o hiato de Winslow está dado por el lóbulo caudado del hígado o lóbulo de Spiegel. De tal manera aquí pueden acceder hasta dos dedos sobre la bolsa omental. Por lo demás, lo único que nos quedaría por definir son algunos recesos asociados a la bolsa omental, como por ejemplo un receso
que no lo podemos visualizar aquí ya que el corte es más caudal, pero un receso que se ubicaría en este punto, entre el riñón y el hígado, que se llama receso hepatorrenal o bolsa de Morrison, que se encuentra comunicada con la bolsa omental. Muy bien, pues esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.